Hola muchachos, soy el profesor Cristian y hoy día vamos a revisar aspectos del error en estado estable en un sistema de control. Como podemos ver, aquí tenemos un diagrama de control típico donde GDCDS es el sistema de control o el controlador, GDPDS es la función de transferencia del proceso y HDS es la función de transferencia del sensor. ¿Qué tenemos que considerar? El error de respuesta viene dado como parte del punto de suma en el cual compara la respuesta versus la referencia. O sea, en este sentido, lo que tenemos que considerar a partir de esto es la salida del bloque del sensor. ¿Ya? Que lo voy a colocar como la respuesta prima, que sería la salida del sensor, que es la respuesta del sistema pasada así de forma electrónica. Tenemos entonces que la operación matemática que va a describir el punto de suma sería la siguiente. Se establece que la diferencia entre la referencia RDS menos la respuesta IDS da como resultado el error de respuesta que compara entonces estas dos variables con respecto entonces al tiempo y en este caso en el dominio de Laplace. Dentro de este sistema de control, la siguiente función de transferencia que también podemos destacar serían las siguientes. En la trayectoria directa podemos destacar lo siguiente. Sería EDS, sería la entrada, y estaría multiplicada por GDCDS y GDPDS. Y como resultado daría IDS, que sería la respuesta del sistema. Para la retroalimentación, la función de transferencia del sensor estaría dado como la respuesta multiplicada por HDS, función de transferencia del sensor, y estaría dando como salida IDS', que sería la salida del sensor o la respuesta basada de forma electrónica. ¿Qué queremos considerar aquí? ¿Qué queremos sacar en conclusión? A diferencia de lo que se ha realizado con respecto al principio de retroalimentación, en donde queremos relacionar directamente la respuesta IDS versus la referencia RDS como función de transferencia equivalente a este sistema de enlazo cerrado, la idea es que se quiere determinar el comportamiento del error de respuesta en enlazo cerrado. Para eso se realizan las siguientes consideraciones. Se toman que queremos obtener como salida de esta función de transferencia el error de respuesta y como entrada sería la referencia. Entonces aquí sería considerando la salida, que sería el error de respuesta, y la entrada sería la referencia. Esa sería la relación que quiero obtener para saber cómo es el comportamiento del error de respuesta. Como resultado a partir de esto, la función de transferencia y después la respuesta en el dominio de Laplace resultante quedaría en función de lo siguiente, como estoy aquí escribiendo. Entonces aquí lo voy a escribir. Entonces, el error de respuesta depende de dos cosas. Primero, depende de cómo es la naturaleza de la referencia, que sería mi valor deseado de respuesta, cómo se pueda comportar en el dominio del tiempo y cómo también está expresado en el dominio de Laplace, y además de la función de transferencia del lazo, que sería la que está dada por GDCDS, GDPDS y HDS, según el principio de retroalimentación. El primer hecho que podemos considerar a partir de esto sería el siguiente. El único elemento aquí que se está modificando respecto a los requerimientos del sistema de control sería la referencia, ya que puede estar cambiante dependiendo de lo que se requiera operar o lo que se requiera utilizar en este sistema. Por lo tanto, podemos concluir lo siguiente. El comportamiento del error de respuesta principalmente va a estar en función a cómo es la naturaleza de la referencia. Por lo tanto, aquí lo voy a escribir, que el comportamiento del error de respuesta
de respuesta, enlazo cerrado por supuesto, está en función de la referencia. En función de la referencia. Con esto, ya tenemos el error de respuesta en el dominio de Laplace. ¿Qué tenemos que considerar a partir de esto? El error en estado estable se tiene que determinar cuando el sistema ha alcanzado el estado de equilibrio o la respuesta permanente, ¿ya? Porque de esa forma se va a poder determinar qué error queda con respecto a la referencia, un error constante que va a estar a partir de ese instante de tiempo. Por lo tanto, y aquí lo voy a escribir, el error en estado estable se determina cuando el sistema ha alcanzado el estado de equilibrio, ¿ya? Entonces el error en estado estable se determina cuando el sistema ha alcanzado el estado de equilibrio. Estado de equilibrio. Ahí lo voy a dejar en rojo para que quede bien destacado. Este estado de equilibrio, este valor alcanzado para la respuesta permanente, se va a determinar a partir del teorema de valor final. El teorema de valor final establece o determina qué valor alcanza una función matemática cuando su valor temporal tiende a infinito. Por lo tanto, aquí, si quiero saber el valor de respuesta o el valor de una función en tiempo igual a infinito, tengo que hacer su límite del tiempo cuando tiende a infinito. En el dominio de Laplace, este valor final, o este teorema de valor final, sería cuando el límite de s cuando tiende a 0, de s de la función en el dominio de Laplace. Como quiero saber el error en estado estable de un sistema, que lo voy a llamar ESS, sería el límite, lo voy a repetir, el límite de t cuando tiende a infinito del error de respuesta en el dominio del tiempo. Por lo tanto, aquí lo que podemos considerar, y ahí lo voy a dejar destacado, que ese error de respuesta en el dominio del tiempo sería la referencia en el tiempo menos la respuesta en el tiempo, ¿ya? Para que ahí lo dejemos en consideración. Al igual como se indicó anteriormente, en el dominio de Laplace sería límite de s cuando tiende a 0 de s del error de respuesta con respecto a la variable Laplace. Por lo tanto, si se aplica el error de respuesta dentro del teorema de valor final, expresado con respecto al error de respuesta o el error en estado estable, tenemos la siguiente expresión, que el error en estado estable sería el límite de s cuando tiende a 0 de s del error de respuesta en el dominio de Laplace. Aquí hay algo importante que destacar, que las variables del proceso y el sistema de control estarían indicadas por la función de transferencia del lazo de control, que estarían dependientes de g de c de s, g de p de s y h de s. Estas variables o estas funciones de transferencia serían las fundamentales para poder en un futuro indicar cómo va a ser el error en estado estable en función de la referencia. El primer error en estado estable que vamos a revisar va a ser el error de posición. Entonces voy a anotar el error de posición, el cual se presenta cuando hay una referencia de tipo escalón. O sea, en el dominio de Laplace sería R de S igual a m magnitud del escalón dividido por S. Este error en estado estable se puede resumir con la siguiente expresión. El error en estado estable en posición sería m magnitud del escalón dividido por 1 más la constante de error de posición.
en donde la constante de error de posición sería el límite de S cuando tiende a 0 de la función de transferencia del lazo, que sería g de c de s, g de p de s y h de s como tales. Entonces aquí lo voy a dejar descrito, que sería la constante de error de posición para un error en estado estable en posición. Tenemos entonces que la gráfica estaría indicando lo siguiente. La gráfica en azul sería la respuesta del sistema y la gráfica en verde sería la referencia. Tenemos que esperar que el sistema alcance la respuesta permanente en un tiempo bastante alejado. Cuando la respuesta entonces alcanza una respuesta permanente o un estado de equilibrio, entonces la diferencia entre la referencia y la respuesta permanente o la respuesta en estado de equilibrio estaría indicando el error en estado estable que queda en un sistema de control. Recordar que la respuesta que estoy indicando acá es la respuesta del sistema en lazo cerrado. El otro error en estado estable que se puede destacar sería el error de velocidad. Este error se presenta cuando la referencia describe una rampa. ¿Eso qué quiere decir? Que la referencia de RDS sería m partido por s cuadrado, en donde m sería la pendiente de esta rampa o recta que comienza en 0. La expresión que determina el error en estado estable en velocidad sería la siguiente. Sería m dividido por la constante de error de velocidad, en donde la constante de error de velocidad sería límite de s cuando tiende a 0, pero ahora se le agrega una s de la función de transferencia del lazo, que sería g de c de s, g de p de s y h de s. Entonces aquí vamos a dejar que sería la constante de error de velocidad. Tenemos entonces finalmente que el error en estado estable en velocidad sería descrito de la siguiente manera. Tenemos que el sistema tiene que estar alcanzando primero que nada la respuesta permanente en un tiempo muy lejano. Tenemos que la gráfica en azul sería la respuesta del sistema y la gráfica en verde sería la referencia. Este error en estado estable se visualiza cuando la referencia, como se describe en la gráfica, es una rampa y la respuesta justamente le está tratando de hacer seguimiento a esta referencia, dado que está inmerso en un sistema de control en lazo cerrado.